Noticias, ya tenemos conexión con el profesor Jorge Araneda, él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente por la Universidad de Ankara y también es director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor Araneda, muy buenos días, gracias por madrugar con nosotros, bienvenido a Análisis UNAL. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Profesor, debido al impacto que tiene esta noticia, ¿cuál es el legado? ¿Cómo podríamos señalar o también resaltar, quizás de alguna manera, lo que está dejando el presidente de Irán, Ibrahim Raisi? Raisi, particular, nunca fue una figura, lamentablemente, nunca fue una figura muy estimada dentro de la población iraní. Se presenta y quizás uno de sus mayores legados sea que deja un enorme problema estructural interno para las próximas elecciones que vendrían siendo en junio-julio próximo, que tiene que ver con una bajísima participación de votante electoral, sino también con un espectro de una política desgastada en donde grupos o alianzas conservadoras se han presentado, han cerrado el camino a particularmente otros candidatos mucho más moderados, dentro lógicamente del espectro político iraní, pero también electores o particularmente representantes de algunas líneas más reformistas. En términos netamente políticos, no humanos, muchos analistas destacan que en realidad la mayor pérdida del lamentable accidente que dio víctimas al primer ministro, perdón, al canciller y al presidente, fue este último, Hossein Amir Abdollahian, que tiene que ver particularmente con el canciller, un diplomático de una tendencia bastante conservadora, que tenía vínculos transversales en la política iraní, y que había transitado de diferentes formas en el Ministerio de Asuntos Exteriores por casi 2 décadas, y que lógicamente había superado bajo varias administraciones el poder lógicamente dirigir la política exterior iraní. Ocupó cargos con el reformista Mohammad Hayatami, el línea dura, ya conocido y conversado acá anteriormente, Mahmoud al-Ahmadinejad, y lógicamente Rouhani, que era más o menos centrista. Por lo tanto, se van a presentar bastantes disyuntivas en la política interna iraní, y el legado que deja es una población bastante desgastada en términos de una agenda política ciudadana. Ya habíamos hablado con anterioridad sobre las protestas ciudadanas en torno a las mujeres, en torno a la policía islámica, disculpen, y otros temas que atienden a la sociedad, al ciudadano de pie, en términos políticos, económicos, inflacionarios, y de ciertas reformas que han llevado a una crisis económica y pérdida del poder adquisitivo. Por lo tanto, su figura no es, y no quizás probablemente no va a ser tan bien recordada. Más bien el canciller quizás va a ser con mayor preponderancia, va a ser mayor recordado de la población iraní. Buenos días, profesor. Quería preguntarle puntualmente por algunos escenarios de lo que implicó el accidente. Seguramente es a priori sacar algunas conclusiones, pero sí quisiera también que nos ayudara a entender cuáles son esas expresiones o qué se dice puntualmente desde los medios iraníes sobre lo sucedido. Sobre los medios iraníes, lo conversaba particularmente con Sonia ayer, y los medios, particularmente, hay varias cosas que son bastante notables. Primero, lo que tiene que ver con una lenta, pero lentísima respuesta iraní. La autoridad iraní
en términos, ¿cómo se llama?, de localizar al helicóptero, además con problemas bastante logísticos, no solamente climatológicos, geográficos, sino porque era un solo vuelo. El Beli 212 era un helicóptero bastante antiguo. Este dato hay que verificarlo, pero según recuerdo, la última fecha de producción de ese helicóptero fue por ahí por la década del 90, 94, por lo tanto, casi 3, 4 décadas de un avión con repuestos, ¿cómo se llama? Que además los repuestos no entran a Irán lógicamente, por todo lo que tiene que ver con las sanciones norteamericanas. Por lo tanto, una línea de lo que los medios de comunicación iraníes han desplegado tiene que ver con, este es un ejemplo más de cómo hemos perdido a un presidente por las sanciones norteamericanas. La población iraní particularmente no tiene noticia, no tiene sustento histórico en términos, ¿cómo se llama?, de haber perdido presidentes. Según lo recuerdo, solamente un puro presidente en la anterioridad de 78 en adelante ha fallecido estando en su cargo, por lo tanto algo bastante novedoso. Por otro lado, lo que tiene que ver con el Bayraktar, con la ayuda rápida, eficiente y con una alta tecnología que se desplegó desde Turquía. Lo que también asombró a la población iraní en términos de que en escasa hora los canales diplomáticos pudieron poner en vuelo el Bayraktar con y con imágenes lógicamente térmicas y de visión nocturna, y que lógicamente fue al final el servicio, ¿cómo se llama?, militar turco el que pudo detectar dónde se encontraban los lamentables restos del helicóptero. Y por otro lado, y quizás más importante, tiene que ver con las responsabilidades. Porque un presidente con el primer canciller están volando de forma conjunta, porque no vuelan en varios vuelos al mismo tiempo, y porque no tenían escolta en términos de algún helicóptero que hubiese volado con ellos, y por qué volaron en tan terribles condiciones climatológicas en esa geografía bastante desafiante. Así que hay varias líneas que lógicamente dentro de los medios de comunicación, comprendiendo cómo funciona Irán, se han discutido el tema. Bien, profesor, gracias por ayudarnos a entender un poco esa visión desde los medios allá. Y también quiero preguntarle por lo que será la elección. Ya usted nos decía, mira, a mediados de julio lo deben hacer, pero hoy puntualmente también quiero saber y entender el rol del vicepresidente, qué tan figurativo ha sido, qué puede pasar en estos 50 días y también quiénes se perfilan a participar puntualmente en ese escenario para nuevo presidente. Sí, en términos técnicos, como todo país, esto ya está previsto en el artículo 131 de la Constitución iraní. Lógicamente, la muerte del presidente, el vicepresidente, Mohamed Mokhaber, tendrá que asumir las funciones como presidente con la aprobación del líder supremo, que ya la tiene. Tiene 50 días para organizar las nuevas elecciones. Particularmente el vicepresidente tiene buenas relaciones con la Guardia Revolucionaria iraní, que es técnicamente un gobierno detrás del gobierno, y además lógicas y buenas relaciones también con el líder supremo. Por lo tanto, lo que veríamos es una estabilidad en términos de política interior, comprendiendo siempre que el presidente de la República Islámica en Irán es el que está a cargo de la política interna nacional y el líder supremo, y lógicamente cada vez más la Guardia Revolucionaria iraní, en la que está a cargo de las relaciones exteriores, incluso por encima del Ministerio de Relaciones Exteriores o de la Cancillería iraní, incluso lógicamente disputando ciertas políticas externas, y lógicamente el líder supremo es el que determina las líneas ideológicas, pero también a seguir en política externa. Por lo tanto, en términos geopolíticos,
no deberíamos ver ningún tipo de cambio sustancial en términos de interno, sí. Ahora, como se tiene que realizar en 50 días, es bastante poco tiempo. Los analistas, y yo concuerdo con ellos, presentan tres grandes, entre comillas, problemas que lo resumiré de forma bastante breve. Uno tiene que ver en, tienen miedo a que sea un desastre electoral, 50 días para que los electores puedan conocer los candidatos, ver cuáles son sus propuestas, votar en un clima en donde la población no está votando, no quiere votar y también muchos de ellos no conocen a figuras que estén por fuera de las ya conocidas. Sobre quién podría ser las figuras de siempre. Quizás, como se llama, uno de los problemas principales tiene que ver con una posible acusaciones de que Irán se estaría constituyendo como una posible monarquía hereditaria, en tanto de que el hijo de Khomeini, Yojtaba Khomeini, podría lógicamente presentarse como presidente o como candidato presidencial a las próximas elecciones. Y lo que podría llevar a cabo es que quedaría como, o se presentaría o levantaría una propuesta de que terminaría la República iraní siendo un gobierno dinástico con enorme descontento social y lógicamente desconociendo incluso las elecciones propiamente tal. Por lo tanto, ahí sí se presenta un dilema bastante importante. Los otros candidatos que se presentan son candidatos por ya todos conocidos. El ex alcalde de Teherán por largos años y que lógicamente algunos dicen que vendría siendo el contendor más lógico para ganar las elecciones. Ahora, Mohamed Ghalibaf es un candidato que tiene enormes relaciones con la Guardia Revolucionaria. De hecho, fue comandante de esta entre el 97 y el 2000 y posiblemente sea una persona que podría ser de línea dura y que estaría bajo la venia del líder supremo, recordando de que es el líder supremo el que puede vetar las candidaturas presidenciales y lógicamente también el Parlamento y tiene que basarse también por el Consejo de la Guardia Revolucionaria. Es un sistema un poco más complejo que el que nosotros experimentamos en Latinoamérica, pero es lógicamente los dos grandes candidatos. Un candidato conservador, mucho más de la línea de Khomeini, pero con enormes vínculos con la Guardia Revolucionaria, lo cual acrecentaría el poder de esta. Y por otro lado, el hijo de Khomeini, que lógicamente es una figura bastante desapercibida, invisible. A sus 50 años, poco la población iraní sabe mucho de él. Esos vendrían siendo los dos candidatos actuales. Entiendo, profesor. Y finalmente quisiera preguntarle si se espera algún comunicado o reacción por parte de Israel. Todo esto entendiendo que recientemente pues Irán hizo un ataque a este país y también han empezado a girar como algunos comentarios alrededor de la relación de los dos países con la muerte de Ebrahim Raisi. Particularmente no se espera una reacción. Yo creo que Israel está más en este momento preocupada por las declaraciones de Karim Khan, el fiscal, ¿cómo se llama?, de la Corte Internacional Penal, que acaba de emitir orden de detención en contra de Netanyahu y de Gallant, y además de, lógicamente, de los líderes máximos de Hamas. Particularmente no creo que, y esto siguiendo la línea norteamericana,
tanto los norteamericanos como el líder supremo iraní no quiere escalar los conflictos o el conflicto con Israel. Por lo tanto, no creo que hayan, más allá de ciertas declaraciones sobre, lógicamente, sobre la historia de Raisi y sobre todo del canciller, no creo que haya más declaraciones que esto, ni tampoco que haya, lógicamente, un aprovechamiento, o esperemos que no haya un aprovechamiento en los próximos 50 días de Israel en términos de objetivos militares. Bien, escuchábamos al profesor Jorge Araneda, él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo de El Intérprete Digital. Conversábamos acerca del futuro de Irán, entendiendo que la noticia que hoy está rondando por todo el mundo es la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y de su ministro de Relaciones Exteriores. Profesor, muchísimas gracias como siempre por ayudarnos a entender lo que pasa en Medio Oriente. Un placer y como siempre los felicito por el espacio para entender las dinámicas también por fuera del continente americano.